Buenas noches, estudiantes. Muy buenas noches, estudiantes de novela hispanoamericana. En este momento vamos a dar inicio a la grabación y a la tutoría número 2, como corresponde en esta asignatura novela hispanoamericana del siglo XX. En esta oportunidad vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX, de la vanguardia y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Nos vamos a enfocar un poquitito en estos temas y pues siempre que ustedes tengan oportunidad y dudas, van preguntando al respecto. Voy a apagar la cámara por razones prácticas. Levantan ustedes la mano cuando tienen interés. Muy bien. Aquí, pues nuevamente para recapitularles cuáles son las etapas del proceso de evaluación, que tenemos 3. Ya tenemos una hecha, el capítulo 1, el proyecto 1. Oportunamente será el capítulo 2, que inicia oportunamente, y el proyecto número 2, que tendrá su ejecución en agosto. Un poco para recordarles, ¿verdad?, que deben leer cuidadosamente las orientaciones académicas, igual que lo han hecho en otras oportunidades. Solamente emplear la plataforma StudyU para todo lo que son las consultas. Usar el foro y los chats, muchachos, eso es muy importante, que ustedes le den uso a esas herramientas para sus dudas y consultas. También revisar todas las pestañas, estar pendientes de la revisión constante. No presentar los instrumentos, recuerden que implica prácticamente la pérdida de la asignatura, así que pues es importante que ustedes los presenten. Para las consultas, como bien lo ha hecho la mayoría, recuerden que este es el formato para realizarlas. Y pues nosotros les respondemos con la mayor prontitud, pero por favor pónganos todos los datos para poder saber con quién estamos hablando, y si hay que buscar en los registros, notas, etcétera, pues hacerlo con la mayor celeridad. Como lo habíamos conversado en algún momento, doña Ana Cristina les responderá consultas que tienen que ver con apelaciones en subsidio, con algunas cuestiones que no les aparezcan en el registro, etcétera. Pero todo lo que tiene que ver con consultas de la asignatura, de los materiales, de las actividades de evaluación, todo es primero con nosotros como tutores, y si su consulta no es satisfecha, pues podrían recurrir a ella, pero todo prioritariamente con nosotros. Igual que en otras oportunidades, les recuerdo el tema de las redes sociales, que tengan presente que lo que se dice en las redes sociales, pues la cátedra no lo avala, porque nosotros no utilizamos eso como un mecanismo de comunicación práctica. En este caso, como ya lo hablamos, vamos a recapitular un poquitito lo que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX. Entonces, vamos a ir hablando un poquitito de cuál es el panorama histórico en estos inicios del siglo XX. Aquí vamos a tener primero claro que hay una gran cantidad de elementos históricos que inciden directamente en la literatura. Entonces, la historia y la literatura, como ya lo habíamos abordado en el capítulo 1, son procesos que van un poco de la mano. La literatura como un poquitito después del hecho histórico, pero van ahí de la mano, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos presente que todo lo que pasa, los signos de unidad, de diversidad cultural, toda la influencia de Europa y todas las rupturas que hemos tenido con Europa, ¿verdad?, las ansias de modernidad, todos los movimientos vanguardistas y la necesidad de consolidar la identidad americana,
va a representar las manifestaciones fundamentales de este siglo XX. Entonces, la producción literaria de este continente, en todas sus composiciones, tanto poética, narrativa, ensayo, teatro, etcétera, es un testimonio coherente y crítico de nuestras realidades individuales y colectivas. En este sentido, hay una gran diversidad de producciones artísticas que de una u otra forma van a formar parte de ese canon literario, ¿verdad? Es toda una mezcla ahí de elementos importantes que va a dar un testimonio vivo, casi, si se puede usar la palabra, de todas nuestras realidades, de todas las realidades del continente. Entonces, en sus inicios, esta novela estuvo muy ligada al tópico picaresco, sobre todo durante la época colonial. En el siglo XIX se transitó por los cánones europeos, es decir, tuvimos textos de la corriente romántica, del realismo, del naturalismo. Entonces, todos estos movimientos literarios estuvieron presentes en la literatura del siglo XIX. Al inicio, entonces, les reitero, la novela estuvo ligada al picaresco. La picaresca es un género propio de la literatura del siglo XX. Básicamente el personaje es un pícaro, justamente de ahí el nombre, justamente porque este pícaro es alguien que se manifiesta inconforme, insatisfecho con la sociedad. Entonces este pícaro emplea mucho la sátira en sus obras como una forma de hacer mención a lo que no le gusta, a las características de la sociedad que él considera que ¿verdad? Están mal o que con las que él manifiesta inconforme. Entonces eso es justamente el texto picaresco con el que arranca la novela. Luego vamos a tener en la primera mitad del siglo XX una gran cantidad de poetas bajo el canon modernista. Recuerden ustedes que el modernismo tiene una gran preocupación por lo formal, por el esteticismo, una gran preocupación por el mundonovismo, por hacer que el texto literario, particularmente la poesía, incluya elementos de absolutamente todos los rincones de la tierra. Entonces, muchos de los textos de esta primera mitad del siglo XX se van a escribir según el canon modernista. También vamos a encontrarnos con una nueva corriente que se llama novela de la tierra. Sobre todo va a iniciar a partir de la década de los 20 y se va a extender por una buena parte de este siglo XX, porque es una temática que se va a abordar en múltiples obras literarias a lo largo del siglo. Entonces vamos a encontrarnos también con muchos novelistas preocupados por esa indagación sobre lo americano en temas como la tenencia de tierra, la Revolución Mexicana, las dictaduras y el indigenismo, que son, digamos, los elementos en los cuales está dividida esta tutoría, ¿verdad? Vamos a iniciar con el modernismo. Vamos a recapitularlo. Tengan presente también que en Onda UNED hay varios programas radiales que ustedes pueden escuchar también en relación con estos contenidos y que es importante que los visiten, que los escuchen. En cuanto al modernismo, básicamente alrededor de 1900 y en relación con lo que acontecía sobre todo en el espacio artístico europeo, entonces va a llegar a América una nueva forma del discurso literario que se denomina modernismo. Entonces, particularmente en los inicios del siglo XX, en las dos primeras décadas, va a tener una vigencia muy importante, se van a escribir muchos textos modernistas. Entonces, estos aires de modernidad y de ruptura con la literatura decimonónica son los ejes que van a caracterizar esta tendencia. El modernismo trata de renovar
las instituciones, las ciudades, de valorar el espacio artístico, de darle preeminencia a la educación y al desarrollo. Es decir, el texto literario de alguna forma va a responder a esas necesidades de los individuos de inicios del siglo XX de darle un nuevo aire a sus ciudades, de ver otras formas de arte, de educarse de una mejor forma y, en fin, de que las ciudades también tengan un desarrollo bastante importante. Entonces, eso es lo que vamos a tener en el modernismo. Vamos a ver. Una renovación, una defensa del humanismo y del cosmopolitismo. ¿Qué quiere decir eso? A partir del 1888 y en las primeras 2 décadas del siglo XX, este impacto de la corriente denominada modernismo va a incidir en absolutamente todo lo que suceda en América, en Hispanoamérica, ¿verdad? En todas sus latitudes. Surge como una crítica contra el utilitarismo y el pragmatismo de las corrientes anteriores. Un afán inicial es el de dotar al texto de cierto cosmopolitismo. Es decir, que de alguna forma la literatura fuera una representación de todo lo que hay en el mundo. Costumbres, se va a mencionar en los textos poéticos, por ejemplo, animales exóticos y animales que no existen en ese continente. Se va a hablar, por ejemplo, de sedas, de especias, de elementos culturales de otras latitudes para de alguna forma hacerlos presentes en la literatura, es decir, que la literatura fuera algo muy de todo el mundo. Se va a privilegiar el exotismo y una visión hedonista y sensual del mundo, pero una búsqueda del placer, de la belleza. En la poesía y la literatura modernista va a ser muy bella desde esa óptica. El signo más representativo del modernismo en la primera mitad del siglo XX es el sincretismo. El sincretismo tiene que ver con esa fusión de características culturales de todos los lados del mundo en un texto. Entonces, bien puede ser que en un texto encontremos que se habla de elementos de Asia, de África, mezclados con los rasgos culturales de Hispanoamérica, ya sea indígenas, con lo europeo. Entonces, hay una mezcla de ese montón de elementos culturales, que es lo que va a hacer de alguna forma muy rico el texto literario modernista. Ahora, este modernismo, ¿cómo influye en la novela y en la literatura en general? El modernismo va a apostar por un lenguaje preciosista. Quiere decir que hay una gran elaboración formal. Cuando se habla de lenguaje preciosista y elaboración formal, nos estamos refiriendo a que el texto literario es un texto construido cuidadosamente. Se eligen palabras con vasto significado, se busca el término correcto para lo que se quiere decir. Entonces hay una gran elaboración en cuanto a la forma, en cuanto a que el producto estéticamente sea muy bien hecho, no solo en las características propias del texto literario, qué sé yo, una poesía, sino en cuanto a la forma, al contenido, a que las palabras digan muy precisamente lo que se quiere, que sea un vocabulario muy cuidadoso, ¿verdad? También hay una visión cosmopolita, lo que hablábamos de todo el mundo, y hedonista, una búsqueda del placer y la belleza. En relación con el hedonismo, hay un marcado interés por parte del discurso modernista para expresar la tensión entre la vida y la muerte. Justamente, ¿verdad? En ese binomio vida-muerte, ¿verdad? De la vida placentera y de la muerte, ¿verdad? Como aquella que me arranca todo esto bello y hermoso que yo puedo vivir y construir. Entonces, hay mucha tensión, ¿verdad? Entre estos dos elementos y los vamos a encontrar en los textos literarios. Algunos de sus representantes, además de cuidar la retórica y el aspecto formal,
También indagan sobre los orígenes, sobre el presente histórico y el destino de América. También hay una preocupación por el que somos, por qué estamos así, de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son los problemas particulares que la humanidad haya tenido. Entonces, pues justamente es parte de la preocupación de los representantes modernistas. También muchas de estas preocupaciones van tendientes a analizar, por lo menos en sus textos literarios, todas las contradicciones que se dan en el continente, las relaciones de poder, las desigualdades en la tenencia de la tierra y la condición social de los grandes conglomerados de población. Vean que estos son parte de los graves problemas que ha arrastrado nuestro continente. Es decir, ¿quién manda? ¿Quién hace uso indebido de ese poder? La tenencia de la tierra, de quién es la tierra, porque hay gente que tiene tanto, porque otros no tienen nada, y cómo vive la gente en las grandes concentraciones, en las grandes urbes. Todos los problemas que se derivan de la convivencia de tantas personas en un conglomerado humano. Pues esos problemas que están patentes en la sociedad vienen a presentarse en los textos literarios, tal como ustedes lo vieron en algunos de los textos que presenta la antología. Dentro de esta influencia, vamos a ver que el modernismo se bifurca en dos vertientes en las primeras décadas del siglo. La primera, que se llama de un corte más intimista, más existencialista, que se acerca al erotismo, al tema de la muerte, es cultivada por algunos novelistas, sobre todo en México y el Cono Sur. Y también se trabaja en la literatura, perdón, en la lírica, ¿verdad? Entonces vean que es el corte más existencialista, más de dónde soy, para dónde voy, de dónde vengo, cuáles son mis orígenes, un poco la exploración hacia adentro del individuo, por eso se habla intimista. Y en los otros textos, la otra vertiente, es un proceso de indagación ya propiamente por lo americano. Es decir, sin renunciar a las cualidades características del texto modernista, una indagación por lo propiamente americano. Entonces, ¿qué pasa en el continente? ¿Cuáles son las problemáticas que se encuentran en este continente? Por otro lado, nos vamos a encontrar que en 1920 surge una corriente que se denomina novela de la tierra. Recuerden que habíamos hablado en la tutoría anterior de que los nombres de las obras literarias tienen mucho que ver con el contenido. En este caso, estas novelas que se agrupan bajo este título, Novela de la Tierra, es justamente porque hay una gran proyección a los problemas agrarios, justamente por lo social, por el espacio y los contextos históricos del continente. ¿Qué ha pasado con la tenencia de la tierra? ¿De quién es la tierra? ¿O de quién era o de quién es ahora? Temas como la Revolución Mexicana, vamos a hablar de las dictaduras y el indigenismo. Entonces, todas estas temáticas se desarrollan en esta primera mitad del siglo y se van a retomar en la segunda mitad con el resurgimiento de lo que se llama actualmente nueva novela hispanoamericana. Ahora bien, en el plano de la poesía lírica, sobre todo, es importante que hagamos referencia al surgimiento de las vanguardias. Estas se desarrollan a partir de la segunda década del siglo XX. Entonces, entre los poetas más representativos de lo que se llaman vanguardias, podemos citar a Vicente Huidobro, César Vallejo, Pablo Neruda, que la mayoría debe conocerlo, lo mismo que Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges, el costarricense Max Jiménez, Nicolás Guillén, Nicanor Parra, Octavio Paz, Mistral y muchos otros más. Estos son algunos de los más representativos.
Entonces, estas vanguardias, que se le llama vanguardia, recuerden, a lo novedoso, a las últimas tendencias, en la primera mitad del siglo va a atravesar todas las producciones de arte, con sus signos de ruptura y creatividad en relación con las fórmulas artísticas. Vamos a ver, la idea de la vanguardia es romper con los cánones anteriores, es generar nuevas cosas en todos los ámbitos artísticos, en este caso, ¿verdad? No solamente la literatura, sino que nos vamos a encontrar con que en esta primera mitad del siglo todo el arte, la pintura, la escultura, todas las manifestaciones artísticas van a verse permeadas por estas tendencias de vanguardia. Hacia 1920, en Chile, Vicente Huidobro, particularmente, es el que abre camino a los vanguardistas con el creacionismo. Le sigue luego un conjunto de corrientes, el surrealismo, el cubismo, el ultraísmo, futurismo, la antipoesía y el superrealismo. Entonces, entre las cualidades estilísticas de estos géneros, vamos a señalar una principal, que es la ruptura de las fórmulas convencionales de la creación, entre ellas el versolibrismo, para representar un mundo complejo, caótico y con grandes contradicciones, y justamente las contradicciones existenciales entre los individuos, hombres y mujeres. ¿A qué me refiero con el versolibrismo? Bueno, pues que va a haber libertad en la construcción de los versos. No todos tienen que tener el mismo número de sílabas, sino que va a haber más experimentación en este campo, justamente como una forma de representar todo el universo caótico que se vive en ese momento. También hay un intento por hacerse expresar siempre a través de un espíritu nuevo, hacerse notar con un discurso formal y temático escandaloso, es decir, buscar temas importantes, temas que estén vigentes, temas que generen controversia. En la primera mitad del siglo XX vamos a tener dos novelistas muy importantes porque son mujeres, y aunque no es precisamente, ¿verdad?, que se mencione mucho la literatura femenina, vean que aquí nos encontramos con Teresa de Parra y María Luisa Bombal. Ambas escribieron novelas, ¿ya?, muy importante. Por ejemplo, vamos a tener que, no, perdón, me devuelvo aquí. En el caso de Teresa de Parra, ella escribió dos novelas, una de ellas que se llama Ifigenia, el diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba. Mira, y entonces el título es como simbólico relacionado con las tragedias griegas, ¿verdad? En el caso de María Luisa Bombay, también tiene novelas, una que se llama La última niebla y otra La amortajada, una de 1934, otras de 1938. Un poco abordan el tema de las relaciones amorosas, ¿verdad? Cómo se describe en ellas la imposición del hombre, la incomprensión de la mujer, ¿verdad? Una actitud crítica en relación con la relación entre ambos sexos, ¿verdad? El derecho a lo femenino, que vean que estamos hablando de 1934 y 38, ¿verdad? Todavía distaban mucho los avances que tenemos hoy, pero ya ellas lo manifiestan en sus textos literarios. Ahora bien, vamos a arrancar con la novela de la Tierra. Esta novela de la Tierra va a analizar las condiciones del espacio americano entre la injusticia y la valoración de la naturaleza. Si algo vamos a encontrarnos en las novelas de la Tierra, es que el espacio va a ocupar un lugar prioritario y protagonista. Pero en ese espacio hay grupos humanos que en su mayoría van a vivir en condiciones de marginación. El campesino, las etnias indígenas, los caucheros, el gaucho. Entonces, nos van a describir naturalezas
¿verdad? Que no se pueden doblegar, naturalezas en las que el individuo casi lleva las de perder, y como están tan lejos de los centros urbanos, todas esas inclemencias de la naturaleza son más violentas, hay una mala distribución de la tierra, producto de que igual como están tan lejos de las zonas urbanas, es posible que muchos individuos se apropien indebidamente y la justicia no es pronta y cumplida porque están muy lejos. Entonces, la civilización y la justicia están lejos de estos centros eh, naturales, ¿verdad? De ese espacio tan, tan rudo, tan absorbente del individuo. La literatura de esta novela de la tierra es vehemente y utilitaria. Utilitaria porque denuncia las grandes desigualdades, particularmente en las zonas campesinas e indígenas. Y vamos a estar aquí a este conjunto de escritores, ya que coinciden en esta época en la que el modernismo empieza a decaer y estas vanguardias van tomando fuerza, se le conoce con como la generación mundo novista. Justamente estas novelas en las que la naturaleza es protagonista. Es decir, estas novelas van a tener como eje temático la protección y denuncia de todas las injusticias que se viven. Entre 1924 y 1929 se publican 3 novelas que coinciden justamente con el periodo de la entreguerra europea y que manifiestan la tendencia nacionalista en la representación de la naturaleza americana. Como ustedes ya lo vieron en la antología, La Vorágine en 1924, Don Segundo Sombra y Doña Bárbara en 1929. Es decir, su eje temático es la protección y la denuncia de las condiciones injustas que viven en esa época inmensos sectores indígenas y campesinos en las zonas remotas de América del Sur. Ese es, digamos que, básicamente el eje de estas novelas. Antes de recapitular un poquitito cada una de las novelas, recapitulemos cuáles son esas características de la novela de la tierra. Primero, un ideario nacionalista, es decir, se preocupa por lo que pasa en su país. Una descripción regionalista en la configuración de la naturaleza descrita, la naturaleza de cada una de las regiones. Se valora el uso del habla popular y de las tradiciones locales, sobre todo porque esto le va a dar a los textos literarios esa verosimilitud y legitimidad que necesitan, ¿verdad? Nos va a hacer creer como cierto el texto, porque está hablando no solo de una descripción de la naturaleza de su región, sino con las culturas y su lengua popular, ¿verdad? Una novela de carácter especial, la narración va a estar privilegiada por lugares como la selva, la montaña, la llanura, la pampa. Primero el campo, después la urbe. La naturaleza, entonces, en muchas de estas va a ser protagonista. Hay una presencia de personajes de carácter comunitario. No hay mucho, sí hay personaje individual, pero hay mucho personaje colectivo. El campesino, el gaucho, el indígena, el pampeano, los políticos, los terratenientes, los gamonales, ¿no? Si hay alguna característica importante en esta novela de la tierra, es el repudio a todo tipo de caciquismo, a todo abuso del poder y sobre todo a las dictaduras. Hay una oposición campo-ciudad, ¿verdad? Se revitaliza aquí la oposición que Sarmiento hace entre civilización y barbarie. Se habla mucho del uso, el cuidado y la tenencia de la tierra, ¿verdad? No es solo tener la tierra, es el uso que se le da a ella. Dentro de la cosmogonía de cada uno de los individuos, de las poblaciones, qué significa esa tierra, para qué se usa, cómo se debe cuidar. Y luego
Algo que caracteriza a toda esta novela es el tono constante de denuncia social y de reivindicación, de las libertades y el derecho al sufragio. Vean cómo los textos literarios nos hablan de todo lo que está aconteciendo en el continente. La primera novela que leímos es La Vorágine, del colombiano José Eustaquio Rivera. Esta novela, igual, recuerden que en el capítulo 1 hablamos de los nombres, ¿sí? El nombre del texto me dice mucho de lo que va a pasar en él. ¿Qué es la vorágine? Bueno, algo que absorbe y absorbe y absorbe y no deja nada. Entonces, esta novela, justamente, la naturaleza va a devorar al individuo. Entonces, toda la novela es un alegato de cómo el medio ambiente condiciona la influencia de vida y social del ser humano. Se describe una naturaleza inhóspita que devora la condición humana y anula sus opciones de libertad y subsistencia digna. Entonces, en este caso, en el fragmento que nosotros leímos, vean que termina justamente con el telegrama que envían y dice: los devoró la selva. Tenemos meses buscándolos, pero no los encontramos. La selva se los comió. Y vean cómo es justamente esa selva, esa vorágine que acaba con el individuo. Entonces, Arturo Cova es quien nos cuenta justamente la historia con signos autobiográficos, ¿verdad? Arturo Cova sufre todas las inclemencias de esa naturaleza hostil y es testigo de todo lo que acontece en la selva, ¿verdad? Entonces se presentan en esta narración todos los espacios, la selva, los llanos, hay personajes históricos, hay algunas partes que son como alucinantes, casi de fantasmagóricas y de muchas exageraciones en relación con el entorno, justamente porque está intentando presentarnos toda la condición humana que se encuentra anulada justamente por la selva. La segunda obra a la que hacemos énfasis en esta novela de la Tierra es Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra, del argentino Ricardo Guiraldes, publicada en 1926. Igual es un intento por legitimar las tradiciones campesinas del gaucho en la Pampa Argentina. Esa es justamente la intención de esta obra. En esta obra se van a destacar todos los oficios del gaucho, todas las luchas, las esperanzas, la angustia que vive el gaucho. Entonces, en esta obra se van a destacar los amores, las esperanzas, la soledad, porque el gaucho vive aislado de los centros urbanos, ¿verdad? El gaucho, de alguna forma, podríamos emularlo con, ¿verdad? Con el sabanero costarricense, ¿verdad? En la pampa guanacasteca. Es decir, es un individuo que anda por el campo. En el caso del gaucho, obviamente, guardando las distancias, ¿verdad? Porque somos un país más pequeño, el gaucho, ¿verdad? Es un individuo que anda ahí en la pampa, en la selva, es un individuo que tiene una forma de vida muy particular. Entonces, él pasa muy alejado de los centros urbanos. En este caso, la obra va a utilizar constantemente la metáfora. Asimismo, en el diálogo se va a acudir al habla popular, a la forma en la que el gaucho se comunica en su cotidianidad. Esa va a ser un eje muy importante de la obra, porque igual nos permite conocer al gaucho a través de su propio lenguaje, de su propia forma de ver el mundo. La figura de Don Segundo Sombra justamente va a simbolizar esa lucha, la valentía en el mundo gauchero por recobrar y defender la dignidad y la libertad. Vean que de alguna forma el nombre, ¿verdad? Un Segundo Sombra, es eso, ¿verdad? Ahí va, en la sombra, defendiendo.
Y luego vamos a tener a Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, de 1929 es esta obra. Aunque yo nunca les recomiendo ver películas, hay una novela, esta tiene una serie televisiva que, si bien es cierto, pues no me permite apreciar en toda su magnitud la obra literaria, me da alguna idea, ¿verdad? Para quienes no la han podido leer en forma completa, les puede dar una pista del entorno, de la barbarie, justamente, que Rómulo Gallegos intenta presentarnos en esta obra. La novela nos va a hablar a lo largo de toda ella de dos puntos que son la barbarie y la civilización, el campo, la ciudad, el espíritu y la materia. Se va a mantener siempre en estos dos focos, ¿verdad? Uno u otro. O estamos en la barbarie o somos civilizados. Entonces siempre se va a mantener en esa dicotomía. La crítica no es a la selva, sino a los actores, a los individuos que viven en esos ámbitos, particularmente el patrón, el terrateniente o quien ostenta el poder. En este caso, en la figura de Doña Bárbara, justamente, ¿verdad? El narrador va a tomar partido y asume una feroz crítica a la barbarie que está representada en Doña Bárbara. Si Doña Bárbara es una mujer que ha sufrido una gran cantidad de abusos, y cuando logra ir haciéndose de poder, de tierras, se convierte en alguien que de alguna forma intenta como desquitarse, ¿verdad? Es una mujer ruda, fuerte, violenta, sin sentimientos, ¿verdad? Es decir, todo me pertenece, todo es para mí, no me importa la ley, yo soy la ley, soy quien hago lo que quiero. Entonces, justamente a través de esta personaje, Doña Bárbara, es que el autor nos presenta la barbarie. La otra contraparte la va a representar justamente el personaje Santos Luzardo, quien defiende la civilización. Sí, la ley y la justicia. No importa dónde estemos, pero la ley y la justicia deben prevalecer. Entonces se denuncia el latifundismo porque, digamos, en este caso, Doña Bárbara, ¿verdad?, era dueña de grandes extensiones de terreno e iba corriendo las cercas, ¿verdad?, apropiándose indebidamente de lo ajeno, en un afán de tener, de quitarle a los demás, pero no de emplear la tierra. Es simplemente tenerla por decir que es de ella y enriquecerse ilícitamente, ¿verdad? Entonces, hay un impulso en esta obra para que las sociedades adquieran signos de modernidad y que las conduzca al progreso. Entre esos, pues justamente, ¿verdad?, los principios de la ley y la justicia. Pues en este caso, Santos Luzardo de alguna forma es esa semilla civilizadora contra toda la superstición que está a lo largo y ancho de toda la obra presente, y la violencia. Sí, la superstición se utiliza también como un mecanismo para manipular a los demás, particularmente aquellos que poseen menor instrucción y que se sienten atemorizados por cuestiones, ¿verdad?, que parecen no conocer y comprender mucho. Entonces, básicamente, estas tres son las obras de la literatura de la tierra. Vamos a pasar ahora a la novela de la Revolución Mexicana. Vean que esta etapa de la novelística se enfoca en el desencanto que provocó en la mayoría de los individuos esta revolución. En la primera mitad del siglo XX y parte de la segunda mitad, ¿verdad?, es un conjunto de novelas cuya temática gira en torno a la revolución. Vean qué puntual, a la mexicana. Básicamente eso surge en 1910 contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz, bajo la consigna de un sufragio efectivo. Sí, Porfirio Díaz fue un gobernante durante 35 años.
obviamente se benefició al mismo, a todos los que estaban a su alrededor, y justamente el campesinado y los indígenas fueron quienes más sintieron, ¿verdad? El golpe, porque sobre ellos no hubo absolutamente ningún beneficio. Más bien, ¿verdad? Fue una época en la que se les despojó no solo de tierras, sino de libertades. Entonces la revolución justamente intenta un cambio en todos los órdenes de la sociedad mexicana. Inicialmente es un cambio político y económico, sobre todo para incorporar al desarrollo del país a esos sectores de la población que vivían en una pobreza extrema, paupérrima. Entonces las novelas lo que nos van a narrar es el desencanto al que llevan los acontecimientos. Entonces la gente se enrola en la revolución porque cree que la revolución va a cambiar, porque, ¿verdad?, piensa que los ideales son los correctos, pero durante el camino hay una gran cantidad de oportunistas, de gente que traiciona los ideales del movimiento, que ingresa para su beneficio económico y personal. Entonces, justamente estas novelas nos van a hablar de ese camino de desesperanza. El protagonista en estas historias es la sociedad, el pueblo mexicano, con personajes muy diferentes, de muy diferentes estratos sociales. Algunos con referencialidad histórica, lo van a leer ustedes en los textos, o bien representan a sectores que tuvieron participación en el conflicto, qué sé yo, el político, el oportunista, toda la parte del soldado, el bandolero. Entonces, estas novelas son un acervo cultural muy importante porque van a constituir un registro documental. Si bien es cierto, no es histórico fehacientemente, pero sí es un registro documental de lo que pasó, de cómo se vivió el antes, por decirlo así, el durante y el después de la revolución. En este desencanto que es la revolución, nos encontramos con algunos signos característicos de esta novelística. Definitivamente un discurso nacionalista, identitario e historicista, es decir, va a narrar hechos históricos fehacientes, va a hablar de la identidad y de la nacionalidad mexicana. Sus principales escenarios van a ser los ámbitos rurales, en donde hay muchísima más pobreza. El problema de la tenencia de la tierra es vital. Hay el clima de violencia. En esta novela, al igual que en la de la dictadura, que vamos a encontrar rasgos muy parecidos, ¿verdad? Hay una gran violencia inherente a las acciones, mucho caciquismo, ¿verdad? Denuncia la falta de libertad y oportunismo. Si no hay libertades y hay quienes, ¿verdad?, se aprovechan de eso. Signos de violencia, desolación y muerte, muchísima muerte. Hay personajes de representación colectiva, como lo hablamos, ¿verdad?, el político, el campesino, y una estructura circular en las novelas. Esto es que básicamente empiezan y terminan de la misma forma. Vean que es una forma artística de representar ese desencanto de la revolución. Es decir, se inicia el movimiento por unas razones, pero acaba por las mismas, sin que haya una gran ganancia para el individuo. Por eso las novelas tienen, o las obras en este caso, tienen una estructura circular. Entonces vamos a recapitular las obras que la antología nos ofrece. Que valga el comercial, muchachos, la idea es que ustedes pues en algún momento las lean completas, no solamente el fragmento que se les ofrece. Los de abajo, de Mariano Azuela. Ya de por sí el título nos dice de quién nos van a hablar, ¿verdad? ¿Quiénes son los de abajo? Entonces, esta novela son varios cuadros o escenas que describen algunos acontecimientos de la Revolución Mexicana, por supuesto desde la perspectiva del escritor de Mariano Azuela. Es circular,
la acción y el lugar del punto de partida vuelven al final. Las batallas, los amores, las venganzas, las muertes inician y cierran un círculo bajo un marcado pesimismo. Eso les decía yo. Arrancan y regresan con la misma tristeza, ¿verdad? Todos luchan con base en sus intereses. Algunos en la lejanía, en los principios de liberación de su pueblo, con un sentido verdaderamente revolucionario. Pero otros no tienen claridad. Por ejemplo, el personaje de Demetrio Macías se une a la lucha como una posibilidad de liberación por la gran cantidad vamos a ver, de circunstancias adversas por las que él ha pasado. Él ve en la revolución una posibilidad de liberación, pero realmente no conoce todo el sentido político e ideológico de ella. Él va a la lucha, ¿verdad? Mata a quien le dicen que tiene que matar, quien le dicen que está haciendo las cosas mal, él lo cree, si él no tiene una real conciencia. Por supuesto, acaba desengañado. Y la pregunta que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el texto es, ¿sirvió de algo la lucha? ¿De verdad mejoró algo? Porque justamente iniciamos por un problema y terminamos con el mismo, porque mucha gente se hizo de la vista gorda de los intereses de la colectividad y solo echó para su saco. En esta obra es importante también destacar el papel de la mujer, prácticamente todas de origen campesino, ¿verdad? Muy humilde, que aparecen siempre siendo la compañía del varón, siempre atento a sus necesidades, siempre pendiente de lo que pasa y acuerpándolos, ¿verdad? Es importante hacer mención de estos personajes femeninos. La segunda obra es la de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Esta novela, publicada en 1955, cuenta la historia de Pedro Páramo, un caudillo en una zona desértica de México llamada Comala. Vean que desde primera entrada, Pedro, la piedra en el páramo, en donde no crece nada. Entonces, es muy importante que leamos, ¿verdad?, desde el título. En Pedro Páramo nos vamos a encontrar con un personaje, Juan Preciado, que le promete a su mamá ir a buscar a su padre. Y entonces se va en la búsqueda en algún momento. Pero en esa búsqueda se va a encontrar con un lugar totalmente oscuro, de sombras, ¿verdad? Es decir, una comala que más bien parece estar muerta, en la que ya no hay aparentemente vida. Y entonces nos vamos a encontrar con Comala, que es un espacio simbólico, donde no existen fronteras entre la vida y la muerte. Ya los personajes tienen una existencia muy problemática, no hay ilusión, no hay ya esperanza, todo es sequía, todo es triste, todo es amargura, todo es tristeza, no hay agua, no hay vegetación, no hay vida. Ya Comala es un pueblo muerto justamente. Entonces ahí nos vamos a encontrar que en la obra hay varias etapas de la Revolución Mexicana en relación con el periodo que coincide con la historia verídica de México, lo que llamaron las guerras cristeras y el movimiento revolucionario. Por eso hablamos de que estas obras son importantes porque constituyen un elemento histórico importante. El título de la novela y el nombre del protagonista es simbólico y tiene que ver en ese nivel con el espacio que se describe en la novela. Desde el comienzo surge la ambientación atemporal. Lo fantástico y lo sobrenatural prevalecen sobre lo real. Cuando Juan Preciado inicia su búsqueda, cuando llega a Comala, poco a poco se va encontrando con su papá, ¿verdad? Que Pedro Páramo, un hombre violento,
cruel, déspota, que prefiere que Comala muera antes que, digamos, él abdicar a sus beneficios. Es un hombre muy duro de corazón. Y entonces el pueblo poco a poco se va secando, va muriendo. Y nos vamos a encontrar también con que Juan Preciado está muerto. Pero es ahí donde lo atemporal, lo fantástico y lo sobrenatural prevalecen sobre lo real. Está muy bellamente narrada, es muy interesante la forma en la que él va presentando esta dicotomía vida-muerte en el texto. Los invito de verdad a que cuando tengan tiempo y ganas se lean esta novela que es muy interesante. Cada personaje ahí tiene una carga personal muy interesante. Comala es un mundo en pasado, un símbolo de la desolación, de lo irracional, de la desesperanza, la tristeza, justamente porque la revolución nos llevó a mejores términos. Y ahora nos acercamos a la novela indigenista. La indigenista es justamente esta novelística que aborda toda la cosmovisión, toda la mirada al mundo indígena desde la perspectiva ya no del conquistador, como lo hablamos en la tutoría anterior, sino desde la perspectiva del hispanoamericano, es decir, del aquí y el ahora, ¿verdad? Entonces, en esta primera mitad del siglo XX, muchos escritores apuestan por contar historias de reivindicación de etnias aborígenes y describir sus vivencias y su concepción del mundo. Aquí nos vamos a encontrar con un vínculo entre el sistema narrativo de la crónica, de la novela indigenista y la crónica colonial. Por supuesto, va a haber un vínculo porque Europa nos conoce a través de la crónica colonial. Posteriormente, nos va a conocer a través de lo que nosotros mismos podamos decir. Entonces, estas novelas se van a centrar en personajes más colectivos, menos individuales, en la descripción de universos sociales, donde el carácter de lo sagrado del mundo animista y de la defensa de la naturaleza resultan esenciales. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con que lo que importa es la visión del mundo indígena. Es decir, desde una visión en la que se va a relatar las dificultades por las que atraviesa el universo indígena. Aquí tenemos 3 textos literarios que nos sirven de marco para comprender un poco esta temática. Los ríos profundos de María José Arguedas, perdón, José María Arguedas, de 1958. Esta novela, igual que otras, el tema del latifundio y la afectación en las comunidades indígenas por la comercialización de la sal. El título sobre los ríos y el agua simboliza el fluir ancestral de la cultura indígena, la riqueza ecológica del mundo quechua y la importancia del lenguaje para estas comunidades. Es un texto telúrico, de una gran riqueza en la descripción del espacio natural. Es decir, para la cultura indígena, el agua, la tierra, tienen un significado que va muchísimo más allá de la sola existencia de estos elementos. Es decir, significan la vida, es parte de su cosmogonía, la tierra se cultiva para comer, no para enriquecerse. Entonces, igual la comercialización de la sal no es bien vista, es decir, se irrumpe en el mundo quechua para buscar el sustento, bueno, la ganancia, porque no sería sustento, la ganancia económica, más que el sustento, ¿verdad? Luego nos vamos a encontrar, bueno, ahí vamos a ver en la siguiente, Hombres de Maíz.
Hombres de Maíz es una novela muy interesante de Miguel Ángel Asturias, publicada en 1949. Vamos a ver, esta obra hace una relación con el texto del Popol Vuh, es decir, con el texto sagrado de los mayas. También con la problemática de la conquista y el caciquismo. Esta obra está constituida por 6 historias o leyendas heterogéneas que dan cuerpo a la estructura de la novela. Y la temática gira en torno a la importancia del maíz para el pueblo maya. Intenta reproducir el mundo maya desde la perspectiva mítico-simbólica, es decir, desde la perspectiva del pueblo maya. Es un relato intemporal donde los rituales del mundo maya dominan toda la descripción, si no tiene un aquí y un ahora. La mujer a lo largo de la narración adquiere un matiz simbólico, porque la mujer va a representar la vida. ¿Verdad? En este sentido, la mujer es la madre tierra. Cuidar a la madre tierra es resguardar esas claves sociales, claves culturales, y si no se cuida la naturaleza y la mujer, se anularía la descendencia. Por eso hay un respeto por sus dioses. En este caso, nos vamos a encontrar con un personaje, Gaspar Hilón, que asume el rol de defender la tradición del cultivo del maíz. El maya siembra el maíz para subsistencia y porque hay en toda la siembra del maíz, en la cosecha del maíz, hay toda una cuestión de la cosmogonía, de la formación del individuo. Somos hombres de maíz. Entonces, el maíz tiene un carácter religioso. Entonces, cuando el ladino, el que no es indígena, entra a sembrar el maíz para venderlo y enriquecerse, ese es el conflicto. Porque entonces ya no se está tratando el maíz como algo religioso, sino que se comienza a pervertir, por decirlo así, ¿verdad? El cultivo del maíz. Y eso es justamente lo que Gaspar Hilón intenta. Lo matan y entonces eso lo constituye en leyenda y de ahí, ¿verdad? Todo el relato en sus 6 capítulos. La tercera obra de esta temática indigenista es El arpa y la sombra, de Alejo Carpentier. El arpa y la sombra es un juicio a la figura de Cristóbal Colón en relación con la llegada a este continente. El arpa y la sombra tiene 3 partes. La primera se titula El arpa, ¿verdad? En la primera parte se habla un poco de ese elemento musical del arpa, ¿verdad? De alguna forma irónica, porque la Iglesia Católica hizo varios intentos de canonizar a Cristóbal Colón, nada más por razones políticas que religiosas, ¿verdad? Entonces, como el arpa es un instrumento que históricamente ha servido para acompañar las hazañas, entonces por eso esa primera parte del arpa. En la segunda parte, que es la mano, ahí nos presentan a un Cristóbal Colón, muy humano, que nos cuenta desde su perspectiva las razones, las motivaciones para venir a este lado del planeta, cómo consigue el dinero, las injusticias que comete, qué sé yo. De alguna forma, el personaje nos cuenta de una forma sincera sus motivaciones para la conquista. Ese personaje está ya a punto de morir y le da, es básicamente al confesor a quien le cuenta. Y la tercera parte, que es la sombra, justamente porque el sueño de beatificar a Colón no es sustentado, ¿verdad? No se hace, es derrotado por el juicio de la historia, entonces su sombra se desvanece. Entonces, este arpa y la sombra es una antítesis de muchos libros históricos
en los que se rendía pleitesía y admiración a la figura de Colón. Ustedes son muy jóvenes, pero hace muchos años en las escuelas se cantaba, ¿verdad?, el himno a Cristóbal Colón, Gloria eterna, Colón soberano, en los mares estrella polar, ¿verdad? Y se hablaba de España como la madre patria. Entonces vean que a partir de muchos textos literarios y de muchos cuestionamientos, esa forma histórica de tratar los acontecimientos ha cambiado. En la novela es una descripción de un Colón con contradicciones y virtudes, un ser humano deseoso de mejorar su condición social y económica, como muchos de los que hicieron el viaje, ¿sí? La mayoría no lo hizo nada más que por venir a ver qué se encontraban y por la aventura, no era por un afán de ganancia. Y para ir cerrando, la cuarta novelística que analizamos en esta primera mitad del siglo XX es la novela que versa sobre las dictaduras, la negación de la libertad y los derechos humanos. Entonces, este tema produjo montones de obras, montones, sigue produciendo y seguirá produciendo porque todavía tenemos dictaduras. Entonces, cuando hay tema histórico, habrá tema literario. Estos textos literarios representan una denuncia hacia las distintas tiranías que se presentaron durante todo el siglo de forma lamentable, con sus implicaciones de opresión, terror, violación de los derechos humanos. En la mayoría de los casos van a describir al déspota de forma irónica, con carácter satírico, ¿verdad?, en ese ejercicio del poder intolerante y ese irrespeto al derecho humano de vivir libremente. Estas obras se caracterizan por hacer una crítica, ¿verdad?, a la falta de libertades individuales y derecho al sufragio. Se ubican más en el espacio urbano, justamente porque ahí es donde más se mueve el dictador, no porque lo que haga no llegue hasta el ámbito rural, sino porque es como el espacio en donde se mueve. La praxis del poder en beneficio propio, que ese es uno de los principales ejes de la dictadura, la tiranía y la represión, la violencia y la muerte, el que no está de acuerdo o es violentado o es muerto, la negación de cualquier derecho humano, el intervencionismo de otros países, ¿ya?, y un clima de terror y pesadumbre. Estas características van a permear toda la novelística de la dictadura y lo vamos a evidenciar en dos textos literarios. El primero, que es El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Vean que aunque se hable a veces de el señor presidente, es irónico. Aquí nos vamos a encontrar con la figura del tirano. Entonces, todas esas condiciones de opresión a las que se hace referencia, el terror, el crimen, como un ejercicio del poder, y la inmunidad de todos los grupos militares afines a la dictadura. Es decir, ellos hacen y cometen todas estas atrocidades porque saben que estarán exentos de cualquier juicio. El relato cuenta la historia de un país que vive en un ambiente de asfixia y que necesita un cambio. Si bien es cierto, la novela se ubica en Guatemala, no porque lo diga expresamente, sino porque lo que narra se percibe como referido a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien estuvo en Guatemala durante muchos años, 1898-1920, obviamente con el apoyo de los sectores más poderosos. Entonces se ubica en Guatemala, aunque la novela como tal habla de un tirano en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, el espacio es una metáfora de una enorme prisión donde todo está controlado por el señor presidente, quien todo lo ve y lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene ojos y oídos a través de todas las personas que le son leales. En esta novela da la impresión de que la dictadura no tiene fin y que la libertad es algo inalcanzable, ¿verdad? Es un sueño prácticamente difícil de alcanzar. Vean qué lastimoso que una novela de 1946
de alguna forma siga teniendo vigencia todavía en algunos espacios en Hispanoamérica. Y la segunda novela de esta temática de la dictadura es El recurso del método, de Alejo Carpentier. En realidad, esta obra de 1974, ya un poco más cercana en el tiempo, es un poco, ¿verdad?, el título de la obra de Descartes, el discurso del método. Aquí el dis se cambia por re, ¿verdad? En lugar de discurso, recurso, justamente porque es el recurso, ¿verdad?, el método que utiliza el dictador, que a todas luces es irracional, opuesto totalmente a los postulados de René Descartes, ¿verdad?, de toda la lógica y todo lo racional del individuo. Aquí no, aquí es el método, el recurso que utiliza el dictador para violentar, ¿verdad? Ese título entonces es una especie de juego donde la ironía cumple un rol importante, se relaciona, como ya lo dijimos, con la obra de René Descartes. La novela consta de 7 capítulos bastante extensos, ¿verdad?, que se dividen en 22 partes. El protagonista guía su razón de acuerdo con su propio método para justificar su actuación, pero con una gran sutileza. Aquí nos vamos a encontrar que el personaje principal no tiene como un nombre, es el primer magistrado. Es un país, en cualquier geografía de América Latina, ¿verdad? Entonces, vean que el hecho de que tanto en el señor presidente como en el recurso del método no estemos ubicados como en un país específico, sino en algún lugar del continente, da la impresión de que la dictadura se concibe como un mal, como una situación que está extendida por todo el continente. No es algo pasajero, es algo que está ahí casi perenne, ¿verdad? Entonces, por eso es importante revisar los títulos, a qué lugar alude la obra, a todos estos elementos que me pueden dar pistas para comprender el texto. Pues aquí nos vamos a encontrar nuevamente con un político muy sutil, muy inteligente, muy culto, pero la obra, ¿verdad?, obviamente es una crítica a este ejercicio del poder, ¿verdad?, de alguien que es astuto, que engaña, que aparenta una cosa, pero que es sumamente violento, ¿verdad? Y la obra transcurre en el espacio de la ciudad. No hay señales, ¿verdad?, del mundo rural. La novela empieza en 1913 y finaliza en 1927. Y por eso se habla de que es circular, porque se inicia a las 10:15 en París con el primer magistrado y termina a las 10:15 en París con el mismo personaje, pero en la hora de su muerte. Por eso la novela es circular. Vean cómo, más allá del tema que cada una de estas obras aborde, sea la dictadura, sea el indigenismo, sea la novela de la tierra, cada una de estas, cada novela tiene un mecanismo muy particular, una forma, ¿verdad?, una narración que hace que el tema sea atractivo, y es una forma de exponerlo diferente. Pues cada uno de estos textos literarios tiene su encanto, no solo por el tema, sino por la forma en la que es expuesto. Entonces aquí es donde también vamos a ver de alguna forma cómo el modernismo literario del que hablábamos al inicio ha permeado todos estos discursos literarios que no solo tienen temas interesantes sociales, sino que están expuestos de una forma muy bella. Bien, aquí acabo mi exposición, muchachos, y nuevamente una invitación a que ustedes relean el texto, escuchen los audios que les grabamos, bueno, estas tutorías que luego las subimos a la plataforma, escuchen los programas en Onda UNED y realmente hagan un acopio
de todo ese material que es tan útil para la comprensión de todos estos contenidos. Muchísimas gracias. Buenas noches.